Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Esta es la iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Atoarriba, al lado de San Luis Pain Center y del Taller Padrón. Así que le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales y esperamos que en esta mañana Dios hable a tu corazón, que tú puedas ser edificado en la palabra del Señor. Quiero también decirles que nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, y también pueden visitar nuestra página web www.pactodegracia.com. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Así que le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan en esta hora y les pedimos que usted comparta este video con sus amigos, que lo etiquete, que lo pueda compartir en su muro, pero que también lo etiquete a varias personas que usted conozca, que usted sabe que necesita escuchar palabra de Dios en la mañana de hoy. Así que a todos los hermanos que están aquí presentes, compartan el video. A todos los hermanos que están aquí, etiqueten el video. Bendito el Señor, bendito Dios, te adoramos, Señor amado, te bendecimos y te damos gloria y te damos honra. Aleluya, aleluya, aleluya. Puede sentarse en la presencia del Señor. Vamos hoy a hablar bajo el tema milagros. Bendito Dios, bajo el tema milagros. Y quiero adelantar que quiero tocar 3 milagros que encontramos en la Escritura, pero hoy no voy a poder tocar los 3. Así que se va a quedar en continuación los próximos milagros, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver un milagro importante en la Escritura. Así que hace un tiempo que yo vengo meditando en el momento que estamos pasando como iglesia, en el momento que estamos viviendo como pueblo. Y hemos tenido conversaciones con amigos, hemos tenido conversaciones con pastores, hemos tenido conversaciones con gente de la congregación y hasta personas desconocidas que nos podemos tropezar con ellos en alguna cita médica o hasta en el supermercado. Y me he dado cuenta de que hay mucha desinformación. En la era que nosotros vivimos, que es la era de la informática, de lo digital, de la era digital, vamos a encontrar mucha información y los que les gusta estar navegando en el internet van a ver diferentes informaciones allí y realmente lo que está aconteciendo es que con toda esa información que conseguimos en las redes sociales, lo que está habiendo es una desinformación. Pero también estoy convencido de que además de la desinformación, principalmente lo que está operando en el sistema, lo que está operando en la gente, y es lamentable decir que hasta en la gente de la iglesia, es el miedo. Y es por eso que hoy yo quiero hablarles bajo el tema milagros. Vivimos en un tiempo donde estamos necesitando milagros. Estamos necesitando un tiempo de renovación, un tiempo de cosecha, un tiempo de transformación. Porque el cristianismo, escúcheme bien, porque yo quiero que usted en esta mañana prepare su espíritu para que el Espíritu de Dios le hable. Y es que el cristianismo no está fundamentado en la filosofía, no está fundamentado en leyes humanas, no está fundamentado, escúchame bien, en doctrinas religiosas. La base de nuestra fe es el milagro de la resurrección. Amén. Gracias, Señor. Si la resurrección del cristianismo fuera una religión más, sin propósito, una religión hueca, una religión vacía, y nosotros estaríamos perdiendo el tiempo adorando a un Cristo que seguiría enterrado en una tumba. Pero qué bueno es saber que adoramos a un Cristo vivo, aleluya, que cambió la historia de la humanidad, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo y que nos amó de tal manera
que tomó forma de hombre para venir a cumplir el propósito del Padre y así darnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Bendito Dios. Gracias, mi Señor. Fíjense bien que los fariseos nunca acusaron a Jesús de ser un tipo aburrido o cobarde. Yo quiero que en esta mañana usted se empodere. Los fariseos nunca acusaron a Jesús de ser un tipo aburrido o de ser un tipo cobarde. Al contrario, pensaron que Jesús era dinámico, pensaron que Jesús les producía inseguridad a ellos, le producía molestia y hasta cierto punto provocación. Pero con el tiempo, las generaciones subsiguientes se encargaron de cambiar esa imagen del Señor, esa personalidad impactante de Jesús, y se inventaron una personalidad aburrida, una personalidad sacra, una personalidad solemne. Usted se ha dado cuenta que esa es la imagen que Hollywood nos ha querido vender. Jesús era un tipo pacífico, buscaba la manera de que hubiera tranquilidad, era un tipo solemne. Es más, nos han tratado de vender la idea de que Jesús ni se reía, ni hacía chistes. Y en nada esa imagen se parece a nuestro Jesús. Bendito Dios. Hoy yo dije que en nada se parece esa imagen a nuestro Jesús. Bendito Dios. Han convertido a nuestro Señor en una persona suave, en una persona humilde. Convirtieron al león de la tribu de Judá en el gatito de la tribu de Judá. Lo convirtieron en un Jesús que aburre, en lugar de un Jesús que transforma y hace milagros. Entonces es importante que leamos la Biblia fuera de prejuicios, fuera de enseñanzas previas, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine para recibir la revelación de detalles que posiblemente no vimos antes en la Escritura. A lo mejor leímos esa porción bíblica y no nos dimos cuenta de algunos detalles, pero que podamos darnos cuenta con la ayuda del Espíritu Santo que el león sigue rugiendo y que no está maullando como algunos piensan. Aleluya. Alaba al Señor. Nos han inventado un Jesús totalmente diferente al que muestra la Escritura. Un Jesús que evita los problemas, un Jesús que evita los conflictos para mantener la fiesta en paz. Y lamentablemente muchos pastores han seguido predicando ese Jesús y no el Jesús escritural. Y yo quiero que usted entienda algo. Yo no estoy tratando de proyectar una imagen de Jesús como un Jesús grosero, pero Jesús sabía cuál era su misión, sabía qué era lo que tenía que decir y en el momento que lo tenía que decir. Él no era una persona grosera, sabía cuál era su misión y sabía qué iba a decir en el momento oportuno. Para que usted vea lo que yo le quiero decir en esta mañana, que hemos estado tratando de adorar una personalidad, un Jesús totalmente diferente al de la Escritura. Lucas capítulo 13, del 31 al 32, muestra allí una escena, usted lo puede buscar y lo puede leer allí. Muestra una escena donde unos fariseos vienen a Jesús para decirle que se fuera del lugar porque Herodes Antipas quería matarlo. Y miren la contestación de Jesús. Por eso es que yo quiero que usted se dé cuenta. Miren la contestación de Jesús. Jesús le dice a aquellos fariseos, le dice, díganle a esa zorra que voy a estar aquí 3 días más sanando enfermos y libertando endemoniados y entonces después me voy. Así se refirió Jesús a quien quería controlar su manera de llevar el ministerio. Jesús le dijo zorra. De hecho hay algunas versiones que si usted lo busca le dice zorro, pero hay otras que le dice zorra. Porque Jesús no era ese tipo de persona que nos han tratado de vender, solemne y humilde y que caminaba por el mundo prácticamente descalzo. Jesús era intrépido y valiente. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Entonces todos nosotros aquí, yo estoy seguro que quizás muchos de los que nos están viendo a través de las redes sociales conocen la historia del endemoniado Gadareno. La Biblia dice que aquel hombre tenía una legión de demonios dentro. Y para que usted entienda lo que era una legión, esa era una manera que tenían los romanos de hablar de sus tropas y demás. Y una legión era aproximadamente 6,000 hombres en el ejército romano. Así que este hombre estaba endemoniado. Escúchame bien lo que te voy a decir. Tenía 6,000 demonios dentro. Se llamaba legión. Y yo pregunto en esta mañana, ¿qué haría usted si viene corriendo hacia usted un endemoniado como ese? Seguramente usted estaría listo para salir cogiendo. Y no se sienta mal, porque aunque la Biblia no lo dice, ese debió ser el pensamiento de los discípulos, pero no el de Jesús. Bendito Dios. A lo mejor los discípulos tuvieron miedo porque sabían que aquel tipo rompía cadenas. No lo podían aguantar con las cadenas. Y usted tiene que imaginarse la fuerza sobrenatural que debió haber tenido ese hombre para romper cadenas. Así que yo no me sorprendería de que los discípulos tuvieron miedo y estuvieron listos para correr. Solo tenían que sacar el cloche y salir chillando goma. ¿Ah? Pero Jesús no. Jesús se quedó allí. Se quedó tranquilo, se quedó valiente. Y en términos humanos, escúcheme bien, en términos humanos, enfrentando el miedo. Allí Jesús tiene una pelea con el lado oscuro que solo duró un round porque le dio un knockout al diablo. Bendito sea el Señor. Aquel endemoniado que rompía cadenas y que nadie podía contener cayó de rodillas ante Jesús y fue libre y recobró sus facultades. Bendito el Señor, porque es allí donde se encuentran los milagros, del otro lado del miedo. Dios. Te lo vuelvo a decir, el milagro se encuentra al otro lado del miedo, no al lado acá, es al otro lado del miedo. Bendito Dios. Así que de eso es que se trata. Yo espero que tu espíritu lo esté recibiendo. La Biblia nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Entonces, si tú temes a Dios, no tienes que temerle a nada más. El amor te hace pararte de frente a cualquier circunstancia sin miedo. Si temes a Dios, no le vas a temer a una legión de demonios. Si temes a Dios, no le vas a temer a una legión de virus. No le vas a temer a una legión de enfermedades. No le vas a temer a una legión de pandemia. Bendito el Señor. Hay que entender que si Dios está a nuestro lado, nosotros somos más que vencedores. Y hay muchos miedos. Hay muchos miedos. Pero nosotros solamente nacemos con dos. Y eso es lo que han probado científicamente. El primero es miedo a caerse. Nosotros tenemos la experiencia de que Mateo es nuestro nieto y está parándose, pero tiene miedo a caerse. No da los pasos todavía porque tiene miedo a caerse. Cuando él quiere llegar de un lado a otro, aunque esté de pie, se sienta y gatea. Tiene miedo a caerse. El otro miedo es miedo a los ruidos fuertes. Tenemos el otro nietecito, Tiago, que no puede escuchar ruidos muy fuertes porque usted lo ve que rápido hace gestos como que de incomodidad. Entonces esos son los dos miedos con los que nosotros nacemos. Todos los demás miedos son aprendidos. Y si son aprendidos, si nosotros aprendemos el resto de los miedos, entonces también podemos desaprenderlos. Amén. Vuelvo a repetírtelo. La mayoría de los miedos, solamente nacemos con dos. La mayoría de los miedos son aprendidos. Y si tú lo pudiste aprender, también lo puedes desaprender. Sí, Señor. Y la clave para desaprenderlos está en la revelación del amor de Dios. Amén.
Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, se van los miedos. Se va el miedo al fracaso. Se debe ir o se tiene que ir el miedo a la opinión pública. Ya no nos debe importar lo que la gente diga de nosotros, y a veces nos importa más lo que la gente diga que lo que se supone que sea. Y a veces no nos atrevemos a decir lo que pensamos por miedo a lo que los demás vayan a pensar por lo que vas a decir. Así que se tiene que ir el miedo a la opinión pública, y lo que nos debe importar es lo que Dios opine de nosotros. Amén. Si nosotros sabemos quiénes somos en el Señor y estamos seguros de su cuidado, no debemos temerle al virus, no debemos temerle a la pandemia, porque si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Amén. Gracias, Aleluya, aleluya. Si Él cuida de las aves, el problema es que a nosotros nos encanta cantar los cánticos, pero no los entendemos. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y cuando vinimos al Señor, a nosotros no se nos prometió una vida sin dificultades. Por el contrario, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo te quiero decir a ti que me estás viendo a través de las redes sociales: no le tengas miedo a nada, porque si Cristo está a tu lado y en ti, no hay nada que te pueda detener. Amén. La muerte y resurrección de Jesús nos dio autoridad a nosotros para enfrentar legiones y para vivir en una atmósfera de milagros. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Y qué es un milagro? Milagro es la violación de las leyes naturales. Es algo que ocurre que humanamente hablando no había nada que pudiera decir que porque algo existe, eso pasó. Eso parece un trabalengua, pero es una violación de las leyes naturales. Pasó de una manera extraña, de una manera que tú y yo no podemos entender, pero pasó. Es aquello que naturalmente no hubiese podido ocurrir. Y aunque mucha gente suele ser escéptica con relación a los milagros, porque yo no sé si usted conoce, pero yo conozco gente escéptica, puede existir una línea fina entre el escepticismo y el discernir. Y usted y yo en el Señor tenemos que aprender a discernir. Escúcheme. Porque discernir es filtrar lo falso. Óigame bien. Cuando usted discierne, cuando nosotros discernimos, obtenemos lo verdadero, entresacamos lo bueno de lo malo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, lo falso que sí existe, y eso es la evidencia de que también existe lo verdadero, lo falso que sí existe no puede impedir que usted y yo creamos en lo que es verdad. Porque si nosotros le cortamos los milagros al evangelio, es como cortarle las piernas al cristianismo y nada tendría sentido. Ahora, también estoy convencido de que hay mucha gente desilusionada dentro del cuerpo de Cristo. Gente que fueron a una campaña buscando un milagro y no lo recibieron. Personas que confiaron en un líder espiritual y ese líder les falló. Gente que recibieron palabra profética donde recibirían una casa, un carro, una sanidad, y nada de eso ocurrió. Y se desilusionaron. Pero es un error que algunas desilusiones nos hagan rendirnos y dejar de esperar milagros de parte del Señor. Un doctor en el 1911 estaba tratando a una paciente que tenía una enfermedad como lo que nosotros conocemos hoy, Alzheimer.
Ella olvidaba los acontecimientos recientes con facilidad, aunque recordaba los acontecimientos pasados. Y un día decidieron hacer un experimento con ella. Y ella siempre saludaba al médico con la mano. Y ese día el médico decidió ponerse un alfiler en la mano. Así que cuando la saludó, la pinchó con el alfiler. Ella obviamente retiró la mano inmediatamente, producto del dolor que sintió por el alfiler. Pero como ella olvidaba los acontecimientos, los primeros, no los más nuevos, rápido olvidó por qué no le daba la mano al doctor, pero ya no se la daba, ya le retiraba la mano. Ella no sabía por qué le estaba retirando la mano, porque había olvidado el incidente, pero sabía que por algo no le estaba dando la mano al doctor. ¿Ve? Había lo que se conoce allí como un residual del dolor, un residuo de dolor. Escúcheme bien, escúcheme bien. Allí estaba ella con el residuo del dolor. Ella no sabía por qué no le daba la mano al doctor, pero sabía que en algún momento algo le había producido dolor. Y allí estaba el residuo del dolor. Por eso ella no le daba la mano al doctor. Y así hay muchos en la iglesia, que el efecto residual de la desilusión los ha llevado a retirarle la mano al Señor. Han creído, han orado, han decretado, han pactado, nada ocurrió y terminaste desilusionándote y tomaste la decisión de retirarle la mano al Señor. Pero hoy yo vengo a decirte que yo puedo entender por qué esas cosas pasan. Muchos hemos pasado por circunstancias similares que nos han marcado, que nos han dolido, y en nuestra humanidad hemos decidido retirarle la mano al Señor. Pero el Señor quiere que vuelvas a confiar en Él. Aleluya. Él quiere que vuelvas a creer en los milagros, que olvides el dolor de la desilusión causada por aquellos que te guiaron por emoción y te hicieron creer en algunas cosas pasajeras, pero no en las cosas eternas. Olvídate de la desilusión, extiende tu mano nuevamente y confía en el Señor. Amén, bendito Dios. En el primer siglo, los fariseos estaban tan concentrados en sus leyes que no podían ver los milagros que ocurrían frente a sus ojos. Estaban cegados por la ley, estaban empeñados en cuidar la sana doctrina. Cualquier parecido en la actualidad no es pura coincidencia. Estaban tan metidos en eso que no pudieron ver los milagros ni tampoco pudieron ver al Mesías. Y esa ceguera es un riesgo enorme para nuestra vida espiritual, porque es cuando lo sagrado se vuelve común. Dios nos ha dotado de su Espíritu Santo para que nosotros seamos sensibles y podamos entender mediante la iluminación, la revelación de la palabra, y veamos cosas nuevas para nuestro espíritu. Pero lo que pasa es que al pasar el tiempo, lo habitual nubla nuestra vista a la revelación fresca. Lo habitual nos lleva a perder la conciencia de lo milagroso, nos lleva a que dejemos de asombrarnos por las cosas milagrosas, y esto nos hace perder la reverencia por el Señor. Y al perder la reverencia, perdemos el temor. Y cuando perdemos el temor a Dios, le tememos a todo, incluso a un simple virus. Entonces es importante que nosotros podamos entender quiénes somos en el Señor. Nosotros somos sus hijos. Amén. Y dije ahorita que si Él cuida de las aves. Entonces yo quiero apelar al sentimiento paternal y maternal de aquellos que nos están escuchando, de los que están aquí presentes. ¿Qué cosas usted no haría por un hijo? ¿Verdad que usted haría cualquier cosa? ¿Verdad que la seguridad de su hijo
vale mucho para usted, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo usted puede pensar que el Señor no lo va a cuidar a usted? ¿Ah? Hay gente que pierde la visión de lo que es el Jesús que presenta las Escrituras. Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, editó su propia Biblia. De hecho, se llama la Biblia Jefferson. Y entiendo que todavía existe. Así que Jefferson creía en Jesús, pero a su modo. Mandó a confeccionarse una Biblia donde eliminó los milagros de Jesús. Creía que Jesús era un hombre sabio, que era un profeta, pero no como alguien que hiciera cosas sobrenaturales. Y yo tengo que decir que hay muchos cristianos que han hecho exactamente lo mismo. Se han creado su propio Dios. Eliminar los milagros de Jesús de la Biblia trae como consecuencia un evangelio castrado, una figura de un Jesús débil, un Dios acomodado a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de pensar limitada, a nuestra mente finita, no un Dios sobrenatural. Muchos siguen a Jesús, siguen su ética, siguen su moral, siguen sus enseñanzas, bendito sea el nombre del Señor, pero nunca viven los milagros del Señor. Y cuando se anuncia una pandemia, se aterrorizan, porque no conocen su sabiduría, no conocen su doctrina, no conocen su ética, aleluya, tampoco conocen a aquel que caminó por encima de las aguas, al que sanó paralíticos, al que le devolvió la vista a los ciegos. Se convierten en seguidores de la opinión general, creen más en lo que los demás dicen que lo que un Dios soberano tiene, que un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas y no se le escapa ni un solo detalle. Bendito Dios, bendito eres, Señor. Tenemos gente en la iglesia que está tan aterrorizada que cualquier cosa que ven en las redes sociales lo creen. Y terminan quedándose en su casa porque no quieren salir. Oye, no quieren venir a reunirse con los santos, pero si van a Walmart, si van al supermercado. No se quieren contagiar con los hermanos de la congregación, pero no les importa contagiarse con la gente que no conocen allá. Porque lo único que están haciendo es creyendo lo que vieron en las redes sociales. Y saben una cosa, eso se ha contagiado en la iglesia. Tenemos gente, pastores en la iglesia, que están haciendo unos protocolos increíbles. Yo no estoy hablando de que no nos cuidemos, de que seamos irresponsables. Y a lo mejor quizás nosotros, siendo una congregación grande y teniendo poco espacio, también estaríamos haciendo cosas como esas. Pero nos hemos creado un Dios pequeño. Yo no sé si usted entiende lo que estoy hablando. Yo no quiero tratar a nadie aquí de que no me comprende. Yo lo que quiero es darme a entender. La realidad del caso es que nos hemos creado un Dios pequeñito que nos cabe en el bolsillo. Tenemos un Dios de bolsillo. Y pensamos que estamos adorando al verdadero Dios. Nos hemos creado un Dios de bolsillo que está acomodado a nuestra mente finita. Bendito Dios. Y Jesús dijo en la palabra, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago y aún mayores. Aleluya. Significa que nosotros nos vamos a ocupar de los desvalidos, que vamos a vivir en una atmósfera de milagro. Pero escúchame bien, si tú sigues al Jesús de la Biblia, muchos se van a ofender también. Habrá muchos fariseos que se ofendan. Tú vas a hacer el milagro de alguien. Yo dije que vas a hacer el milagro de alguien. Amén. Porque somos el milagro para aquellos que están asustados. Somos ejemplo para mucha gente. Por eso es que nosotros formamos parte del milagro de Dios para la humanidad. Si nos ven asustados, si nos ven histéricos, familia, si nos ven histéricos por la pandemia, todos se van a poner igual de histéricos.
Yo le compartí a unos pastores amigos míos en una reunión donde estuvimos. Yo les decía, si nos ponemos histéricos, la congregación se va a poner histérica. ¿En quién nosotros hemos creído? Esa es la pregunta. Bendito Dios. Pero si a nosotros nos ven atrevidos y nos ven confiando en el Señor, nos ven caminando en confianza con nuestro Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, así también se van a poner los que nos siguen. Amén. 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 Aleluya. Bendito Dios. Y vuelvo a repetir, yo no hablo de ser irresponsables. Hablo de evitar los extremos. Hablo de evitar los extremos. Porque nos hemos convertido en gente extremista. Nos han vendido tanto miedo a través de los medios de comunicación, que nosotros estamos que si vemos a alguien caminando de frente a nosotros, cejamos los ojos porque pensamos que el virus se nos va a meter con los ojos. Y escúcheme algo que le voy a decir. Aquellos que se quedan escondidos en las trincheras, esperando que pase lo duro de la batalla, son los mismos que se van a perder los milagros. Bendito Dios. Los que se mantienen escondidos, teniéndole miedo a la pandemia y al coronavirus, son los que se van a perder el milagro que Dios está haciendo. Poderoso Dios. Y yo quiero, como les dije al principio, vamos a ver 3 milagros. Y yo sé que no me va a dar tiempo para ver los 3 milagros. Vamos a ver uno. Milagros que pudieran estar relacionados con la temporada que nosotros estamos viviendo. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versos 46 al 53. Juan capítulo 4, del 46 al 53 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Oiga. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Amén. Bendito Dios. Gracias. En los tiempos de Jesús las clases sociales eran muy marcadas. Así que los oficiales reales, los del castillo donde estaba el rey, los oficiales del rey, evitaban los rabinos judíos. Pero en momentos desesperados hay que hacer cosas desesperadas, máxime si tu hijo está muriendo. Aquel funcionario real se sometió a alguien de quien él tenía poder político, y no se pierde ese detalle. El funcionario real tenía poder político sobre Jesús. Y esas clases no se mezclaban. Los funcionarios reales no se mezclaban con los rabinos. Y sin embargo, este hombre estaba tan desesperado que no le importó el acercarse a un rabino, que no le importó que él tenía poder político sobre el rabino, y se sometió al rabino. En lo natural, el funcionario real tenía poder político sobre Jesús,
Pero en lo espiritual, la autoridad del Rey de Reyes va por encima de cualquier otra. Amén. A lo mejor puede haber alguien diciendo, quizás de los que está aquí, o a lo mejor de los que nos están viendo a través de Facebook: sí, pero hay que obedecer los gobernantes. La Biblia dice que tenemos que obedecer los gobernantes. Y yo entiendo eso. Tenemos que obedecer los gobernantes siempre y cuando no prohíban lo que Dios ordena. Amén. Ni ordenen lo que Dios prohíbe. Sí, Señor. Alábalo, alábalo. Tenemos que obedecer los gobernantes. Y te lo vuelvo a repetir: siempre y cuando no prohíban lo que Dios ordena, ni ordenen lo que Dios prohíba. Bendito Dios. Y este milagro que acabamos de leer en la palabra hace alarde del dominio de Jesús en tiempo y espacio. Porque cuando estás en el momento correcto, en el lugar correcto y con la conexión correcta, ese milagro es orquestado por Dios, porque Él hace conexiones divinas. Por eso es importante entender que a nuestro lado y en nosotros mora el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante orar. Tenemos el poder y la autoridad que proviene del cielo. Óyeme bien. Tu lugar de oración es más importante que el Capitolio. Aleluya. Tu lugar de reunión con el Señor, de hablar con Él y reunirte con el Señor en oración, es más importante que reunirte con todo el Senado. Amén, Señor. No puede haber un poder humano que nos intimide, sobre todo si va en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? En nosotros está el poder más grande que puede existir. Yo estoy hablando con gente que debe estar entendiendo lo que yo hablo. En nosotros existe el poder más grande que puede existir. En nosotros está el poder de Dios, está el poder supremo de aquel que quita y pone reyes. Nuestra autoridad es mucho mayor, tanto en alcance como en potencia. Es superior, es de mayor alcance, es más fuerte. No lo olvides, iglesia. Iglesia, si tú le hablas al Rey Supremo del universo por la noche, no tendrás problemas para hablarle a la gobernadora de Puerto Rico a la mañana siguiente. Amén. No tendrás problemas en reprender un virus. Bendito Dios. Porque estás conectado con el Señor en oración. Amén. Maravilloso Dios. El problema es que muchos van a ir a hablar con la gobernadora y con los senadores y con los representantes, y van a estar tratando de sacarse una foto con ellos sin haber hablado con el Rey de Reyes la noche anterior. Y eso se nota porque es que van asustados a hablar con ellos. Van asustados porque van sin preparación. En vez de ir llenos de la valentía del Señor, listos para la batalla, listos para enfrentarse a lo que fuera y a dar la batalla por lo que es necesario. No podemos dejarnos intimidar de cualquier poder humano si va en contra de lo que Dios ordena. Señor, aleluya. Porque usted y yo respondemos a un poder muy superior. Amén. Pudiera parecerte que esos políticos tienen lo que nosotros querríamos tener. Pudiera parecerte que ellos tienen el poder de hacer cosas, que ellos tienen el poder de conseguir cosas y la autoridad sobre algunas cosas. Pero no creas esa mentira. Eso es una mentira que se te mete en la cabeza. Eso no es cierto, porque tú tienes lo que ellos necesitan. Sí, Señor. Es al revés. Tú no necesitas lo que ellos tienen. Tú tienes ellos necesitan lo que tú tienes. Porque nuestro poder es mucho mayor que el de ellos. Amén. Y si tú sigues a Jesús, escúchame bien, escúchame bien. Si tú sigues a Jesús, el de la Biblia, los funcionarios reales, los funcionarios de gobierno, los que están en posiciones de autoridad, los empresarios, van a buscar reunirse contigo. Amén. Porque tú tienes algo superior, algo que ofrecer que el poder no puede controlar, ni que el dinero puede comprar. José no tenía poder en la prisión,
parecía estar amedrentado allí, privado de su libertad, pero podía hacer algo que nadie más podía. Su capacidad para interpretar sueños, esa capacidad puesta por Dios, salvó a 2 naciones de una hambruna mundial. Gloria a Dios. Dios le reveló a José los secretos que no le reveló a nadie más. Eso distinguía a José. De eso están hechos los líderes. Eso es lo que nos tiene que distinguir en este tiempo. Tenemos que ser aquellos que tenemos la respuesta, no aquellos que se unen al pánico. Tenemos que ser gente esencial en la crisis. Bendito el Señor. Tenemos que ser aquellos que quieren recurrir, que la gente quiere venir a donde nosotros, que quieran recurrir a donde nosotros, buscando consejo en medio de las circunstancias difíciles. Igual que hacían los reyes que consultaban a los profetas. Aleluya. Cuando los reyes estaban desesperados, acudían al profeta de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando el mundo está confundido, cuando la gente afuera está desesperada, que puedan entender que a donde tienen que venir a buscar el consejo es a donde los hijos de Dios. Amén. No nosotros allá, ellos acá. Sí, Señor. Que vengan a nosotros con la misma desesperación que los reyes iban a los profetas preguntando qué era lo que tenían que hacer. Dios nos conoce a todos, amén. Dios nos conoce a todos. Y la Biblia dice que Él lleva cuenta de cuántos cabellos hay en tu cabeza y en la mía. Los que tienes ahora y los que vas a tener después de bañarte. Sí, porque hay gente que bañándose se le cae el pelo. Y escúcheme bien. Nadie está a más de una oración de distancia del Señor. Amén. Gracias a Dios. El problema es que la gran mayoría de los cristianos no oran. Y si tú le preguntas por no quedar mal contigo, te dice que sí, que ora. Pero su vida demuestra que no ora. Pero si tú estás conectado con el Señor, si tú estás haciendo las prácticas importantes de un cristiano, que es orar, que es leer la Biblia, que es congregarse con los santos, Dios te va a dar acceso a quien sea, incluyendo al faraón. Bendito Dios. Dios te va a dar acceso a quien sea, incluyendo al faraón. ¿Cuántos pueden adorarlo? Y hasta puede ser que un día te toquen a la puerta, igual que ese funcionario real que fue a buscar a Jesús. Santo eres Dios. Él era el funcionario real. Él era el que estaba en una posición de poder. Pero él no se quedó esperando que viniera Jesús a su casa. Él fue a buscarlo. Él fue a buscar a Jesús. Bendito Dios. Él fue a tocarle a la puerta a Jesús. Así que si tú estás conectado con el Señor, algún día también puede llegar el funcionario a tu casa buscando a ti, buscando el consejo tuyo, porque sabe que tú eres una persona de Dios. Sí, Señor. Así que no te preocupes por conocer la persona correcta. Reúnete con Dios. Amén. Aleluya. Iglesia, tenemos que reunirnos con Dios, pero no orando con miedo. No orando con miedo. Hay que reunirnos con el Señor en una reunión de junta, en una reunión ejecutiva. Él se va a encargar que conozcamos a las personas adecuadas en el momento correcto. Pero para eso tenemos que obedecer ciegamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque es en ese momento, en ese punto donde la mayoría nos quedamos sin hacer nada. Queremos que Dios nos revele el segundo paso antes de que nos dé el primero. Pero la fe consiste en que demos el primer paso antes que Dios nos revele el segundo. Si tú puedes dar ese paso de fe, yo te aseguro que habrá una cita divina a la vuelta de la esquina. Amén. Gracias a Dios. Yo no sé si tú me escuchaste, yo te lo vuelvo a repetir. Si tú viendo que Dios te va a revelar el segundo paso cuando Él tenga el momento para revelártelo, a la vuelta de la esquina va a haber una cita divina contigo. Amén. Gracias a Dios. ¿Cuántos lo creen? Sí, Amén. Señor. Gracias, Señor.
El funcionario le rogó al Señor: Señor, baja, que mi hijo se muere. Y el Señor le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. El hombre creyó, dice la palabra que el hombre creyó y se fue. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Casi todos los milagros que Jesús hizo fueron cara a cara, pero este desafió el tiempo y el espacio. Fue un milagro a larga distancia y en tiempo real. Por eso a veces nosotros piensan que nosotros somos locos cuando decimos enviamos la sanidad a distancia. Porque no está aquí la persona para orar por él, pero estamos orando por él porque estamos orando por la sanidad. Pero Jesús lo hizo. Amén. Y desafió el tiempo y el espacio. Envió la sanidad, escúchame bien, a una distancia de cerca de 20 millas. Oiga eso. Quizás muchos no creen en los milagros porque piensan que Dios está sujeto a las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. Oiga, usted y yo no podemos estar en dos sitios a la vez, pero el Señor sí. Y esas leyes de la naturaleza las creó Él. Y Él no está sujeto a esas leyes. Él está fuera de eso porque Él fue el que lo creó. Así que Él las interviene cuando Él quiera. Él interviene en las leyes cuando Él quiera, dije. Él interviene en las leyes cuando Él lo desee y cuando sea necesario intervenir las leyes. Nosotros los humanos solo podemos estar en un sitio a la vez. Por eso nos da problema entender la omnipresencia de Dios. Porque para nosotros todo es finito. Por eso es que nos cuesta entender la eternidad. Pero Dios no está limitado en tiempo y espacio. Él creó el tiempo y Él creó el espacio también. Y nada puede contenerlo. Por eso cuando nosotros oramos, nuestra oración no tiene que viajar distancias incalculables, porque nuestro Dios nos habita a través de su Espíritu Santo y escucha todo lo que tú y yo le pedimos en oración. Nuestras oraciones no tienen fecha de vencimiento. Gracias a Dios. Cuando este funcionario real les preguntó a su siervo cuándo su hijo empezó a sentirse mejor, la respuesta fue: ayer a las 7 le dejó la fiebre. La distancia de la casa de este funcionario hasta donde estaba Jesús era prácticamente un día de camino. Y escúcheme bien, era un camino que era en cuesta, subiendo. Y aunque los milagros no dependen de nuestro esfuerzo, no quiero llevar ese mensaje. El milagro no depende de nuestro esfuerzo. Se requerirá poner nuestra fe en acción. Sí, Señor. Óigame, este hombre no se quedó en su casa esperando el milagro. Él fue a buscarlo. Sí, Señor. La pregunta es: ¿aceptarías tú llenar unas tinajas de agua? ¿Estarías dispuesto a bajar un amigo desde el techo para ser sanado? ¿Caminarías tú con los ojos enlodados hacia el estanque con tal de recobrar la vista? Muchos siguen a Jesús mientras pueden estar cómodos. Estamos dispuestos a seguir a Jesús siempre y cuando nuestros planes no se desvíen ni se nos incomode demasiado. Llegamos a la iglesia y preguntamos como si esto fuera un club, una sociedad: ¿a qué queda ir mal? Es que yo conozco otras iglesias que no diezman, que no le piden el diezmo a la gente. Sí, porque a mí me gusta la iglesia, pero que no me hagan sentir incómodo. Eso del diezmo me incomoda. Porque ese dinero es mío, yo hago con eso lo que yo quiera. Yo puedo hacer con eso tal vez una obra benéfica y no dárselo a la iglesia, porque al fin y al cabo es mi dinero. Tonto, y me perdona que use la frase, todo lo que tú tienes te lo dio el Señor. Si tú estás vivo
es porque Él te ha permitido estar vivo. Si tú recibes dinero, es porque a Él le ha dado la gana de que tú recibas dinero. Si a Él le da la gana de quitártelo, tú no le vas a poder hacer una obra benéfica a nadie con el diezmo. Si algo tenemos que aprender de este funcionario real, es que a veces nosotros vamos a tener que salir de la comodidad y sentirnos un tanto incómodos para ver nuestro milagro realizarse. A veces lo que impide nuestro milagro es nuestra propia vagancia. Sí, Señor. Oiga, y yo sé que lo que estoy hablando es algo fuerte, pero ¿sabe una cosa? Nosotros no estamos aquí para entretener a nadie. La palabra del Señor tiene que transformarte. Amén. La palabra del Señor tiene que tocar allá en lo más profundo de tu corazón. Sí, Señor. La palabra del Señor tiene que a veces tocar aquellas cositas que a veces nosotros pensamos que estamos bien porque ese es mi pensamiento y esa es mi forma de pensar. Y yo hago lo que yo quiera. Porque yo estoy bien y tú estás mal. No, a veces la palabra tiene que entrar allá y hacerte sentir de que realmente lo que tú has venido diciendo, lo que tú has venido practicando no está bien. Y lo que a veces impide nuestro milagro es nuestra propia vagancia. Hay gente que quiere un milagro pero no se quiere mover. Tenemos que buscar nuestro milagro, como hizo la mujer del flujo de sangre, que se metió entre medio de la gente, entre medio de la multitud, y se arriesgó a tocar a un hombre en público, cuando eso no era permitido. Pero ella se arriesgó. Ella no se quedó en su casa esperando. Ella supo que Jesús estaba por allí y dijo: yo tengo que llegar hasta donde Él. Si tan solo toco el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Bendito Dios. Bendito Dios. ¿Ah? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por tu milagro? Aleluya. Y ya estamos terminando. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer por tu milagro? ¿Estás dispuesto a seguir lo que la gente común está haciendo? ¿Estás dispuesto a seguir lo que todo el mundo está haciendo porque eso es lo que hay que hacer? ¿Estás dependiendo tú de la opinión pública y no de lo que el Señor dice? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por tu milagro? Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando. Tenemos que mantener nuestra oración sabiendo que Él está al lado nuestro y en nosotros y está escuchando todo lo que nosotros hablamos. Hay gente que se ha quedado en la historia del antiguo pacto. Y Daniel hizo una oración y se tardó 2 semanas en recibirle. Le dijeron la contestación. La mandaron para acá desde que tú oraste. Pero hubo cosas en el camino y no dejaron que llegáramos aquí. Pero sabe una cosa, nosotros estamos en el nuevo pacto. Amén. Ahora Él mora en mí y escucha automáticamente lo que yo digo. Él lo único que desea es que yo lo diga. Bendito Dios. Él lo único que quiere es que yo me vaya en oración y lo diga. Sí, Señor. Aleluya. Eso es lo que Él quiere. Y escúchame bien, iglesia, escúchame bien aquel que me está viendo a través de las redes sociales. Escucha algo. La única oración que Dios nos responde es la que no haces. Amén. Toda oración de parte de Dios tendrá contestación. Bendito Dios. Yo no te estoy garantizando que te vaya a gustar lo que te van a contestar. Esos son otros 20 pesos. Pero la única oración que Dios no responde es la que no haces. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por tu milagro? Este hombre estuvo dispuesto a salir de su casa, de la comodidad de su casa, a olvidarse de la posición que tenía en el palacio,
Estuvo dispuesto a someterse, aún teniendo autoridad política sobre el rabino, estuvo dispuesto a someterse a lo que el Señor le dijo. Caminó un tiempo, casi un día para llegar a Jesús y un día para regresarse a su casa. Pero su milagro, recibió su milagro. Aleluya. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por tu milagro? Estemos Santo puestos de eres pie. Dios. La semana que viene continuaremos con los otros milagros que me quedan Bendito Dios. por traer a su consideración. Así que estemos puestos de pie. Padre, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a que a través de esta palabra que hemos recibido en la mañana de hoy podamos entender, eterno Dios, que si tú estás en nosotros, no tenemos por qué temerle a nadie. Que si te tememos a ti, Señor, los temores a los demás y a las demás circunstancias están de más. Que podamos entender, Dios mío, que somos capaces de desaprender aquellos miedos que una vez aprendimos. Que podamos entender, amado Dios, que los milagros no dependen de mi esfuerzo físico, pero sí depende de que yo ejerza fe. De eso es que se trata, Señor. Que podamos entender en esta mañana que la única oración que no tendrá respuesta es la que yo no hago. Así que todo lo que yo entienda lo tengo que llevar en oración. Amén. Para recibir la contestación tuya. Sí, Señor. Que dejemos los miedos, Señor, que podamos entender que tú nos empoderaste para enfrentar las circunstancias y que no estamos solos en medio de ellas, que tú estás con nosotros. Gracias, Dios. Y que en el momento justo abriremos la boca y tú la llenarás, Señor. Amén. Que no le debemos temer a nada porque tomaremos cosas mortíferas y no nos hará daño. Porque tú estás con nosotros. Gracias, Pero Dios. aún, Señor, si algo nos hiciese daño y tuviésemos que partir de este mundo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén. La gloria siempre será para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito Quiero decirle Dios. a aquellos que nos ven a través de Facebook Live que somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el sector Junco, barrio Atoarriba, en Arecibo, al lado de San Luis Pen Center y del Taller Padrón. Nos puedes conseguir a través de Instagram como iglesia.pacto de gracia. Nos puedes conseguir en YouTube como Iglesia Pacto de Gracia, en Twitter como Pacto Gracia. Nos puedes conseguir en Facebook como Iglesia Pacto de Gracia Arecibo, y también puedes visitar nuestra página web www.pactodegracia.com. Allí encontrarás información que va a ser de beneficio y de bendición a tu vida. Así que esperamos que sigas con nosotros, que puedas compartir este mensaje con otros y que todos los domingos, si tienes la oportunidad de llegar aquí, que llegues y te congregues con nosotros, y si no, porque vives lejos, que nos puedas ver a través de las redes sociales. Bendecidos.